la tabla número 2 por aquí. La tablita. Tablita número 2. Tablita. Tablita número 2. Y esta será la tablita con el nombre registro. Y por aquí vamos a tener los campos de la tablita registro. Un ratito, alguien está. Los campos de la tabla registro. El ID, vamos a tener también matrícula, la fecha de registro, le vamos a poner como fecha de registro. Vamos a tener el campo observación, ya, esos son los campos de la tabla registro. Tenemos el ID, campo matrícula y campo fecha de registro y observación. Vamos con el tipo de dato de cada uno de estos campos. Para el ID vamos a darle el mismo tipo de dato de la tabla estudiante, que ya viene por defecto también seleccionado. Autonumeración o autonumérico. Siguiente campo, matrícula. Esto puede ser número. Siguiente es el campo fecha de registro. Será con el tipo de dato fecha y hora. Fecha y hora. Y para el campo observación, si vamos a escribir un texto muy largo, le damos el tipo de dato memo. Pero si es corto, le damos tipo de dato texto. Aquí le vamos a poner el nombre de la tablita en el ID. Esto será ID registro. ID registro.
el primer campo, vamos a modificarlo. Le vamos a dar el nombre de la tabla. ¿Qué más? Ahí están los campos con el tipo de dato. Vamos a pasarlo al Access. Ahí está la tablita de estudiante. Vamos a crear una nueva tablita, pestaña crear, grupo tablas, herramienta tabla. Un clic, se va a crear la tablita nueva. Esta tablita se llamará registro. Lo vamos a guardar con ese nombre. Nombre de la tabla, registro. Aceptar. Esto lo vamos a hacer en la vista de diseño. Estamos en la vista hoja de datos. Vamos a pasar a la vista de diseño con un clic. Ahí en el grupo vistas y en la reglita. Estamos en la tablita de registro. Esta es la vista de diseño. ¿Cómo sabemos que es la vista de diseño? Puedo ver directamente en la parte inferior de la pantalla, en la barrita de estado. Ahí me indica la vista en la que estoy trabajando. En este caso, aquí dice vista diseño, ¿no? Esta es la vista de diseño. También, si quiero pasar a otra vista, voy a la derecha de la barrita de estado, aquí a la derecha, donde también se encuentran todas las vistas. Vista hoja de datos, vista tabla dinámica, gráfico dinámico y la vista de diseño. Ahí puedo también pasar a otra vista. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar en la vista de diseño. Vamos escribiendo los campos. Tenemos el primer campo, es el ID registro, tipo de dato, autonumeración. Para la vista de diseño tenemos 3 columnas que son nombre del campo, tipo de datos y descripción. Nombre del campo, ahí vamos a escribir todos los campos, ¿no? En la columna. Tipo de dato, ahí vamos a poder elegir el tipo de dato de cada campo. Y la columna descripción es un espacio donde yo puedo escribir texto, un texto corto o largo acerca del campo. Esto sirve a la persona que va a utilizar esta base de datos, o sea, al usuario final. Esta columna descripción, toda esta columna descripción es opcional, así que yo puedo escribir un pequeño texto donde puedo indicar acerca del campo, ¿no? Para qué o qué es lo que puedo escribir en ese campo, ¿no? Entonces, una descripción breve acerca del campo. Esto también me sirve si estoy abreviando los nombres de los campos, ¿no? Entonces ahí puedo escribir una descripción acerca del campo para ayudar al usuario final. Es opcional también. Vamos con el primer campo, es el ID registro, autonumeración. Ahí está, nombre del campo, ID, ahí vamos a aumentar registro. Ya está. Tipo de dato, autonumeración, lo vamos a dejar con ese. Y en descripción, podemos hacerlo ahora o podemos hacerlo al final. Vamos a hacerlo al final ya, la descripción, toda la columna descripción, la columna 3. Vamos con el siguiente campo, matrícula, tipo de dato, número. Escribimos nombre del campo, matrícula. Podemos trabajar con el teclado también, con Enter o con la flechita hacia la derecha. Matrícula, tipo de dato, ahí puedo elegir
tipo de dato número está seleccionado el tipo de dato texto, pero aquí hago clic en la flechita para mostrar toda la lista y de aquí puedo elegir. Necesito tipo de dato número, un clic y listo. Descripción lo vamos a hacer después. Vamos con el siguiente, nombre del campo, matrícula. Siguiente campo, fecha de registro, tipo de dato, fecha y hora. Escribimos fecha de registro, tipo de dato, hacemos clic en la flechita, vamos a elegir fecha y hora, tipo de dato, fecha y hora. Con un clic lo seleccionamos. Vamos con el siguiente campo, observación, observaciones, tipo de dato texto. Observación, tipo de dato texto. Ahí está. ¿Qué más? Vamos con la columna descripción. A ver. Ya, aquí vamos a modificar también a ver un ratito. Ya, vamos a modificar el primer campo de la tabla estudiante, que es ID, solo ID. Le vamos a dar el nombre de la tablita, ID estudiante, ID estudiante. Ahí está. El primer campo de la tabla estudiante es ID estudiante. Eso vamos a modificar. Lo vamos a hacer abriendo la tablita estudiante en la vista de diseño. Ahí está la tabla estudiante. Aquí vamos a modificar este primer campo, que solo era ID, ahora es ID estudiante. Vamos a modificar ID estudiante. Así. Y ya está. ¿Qué más? Continuamos con la columna descripción, tabla registro, columna descripción. Para este primer campo o la primera fila, ¿no? Ahí tenemos ID registro, tipo de dato, autonumeración. ¿Qué nos decía este tipo de dato, autonumeración? Vamos a recordar. Tipo de dato autonumérico. Me dice es un número secuencial que va incrementando de 1 a 1, tiene valores únicos o puede ser número aleatorio y que no se pueden actualizar. Entonces, si un campo tiene un tipo de dato autonumeración, ¿no? Que va a ir, puede ser secuencial o aleatorio. Esto se va a asignar directamente y no es necesario que el usuario final introduzca datos,
Entonces esto se va a llenar automáticamente. Entonces en la columna 3, descripción, no vamos a escribir nada, ¿no? Porque va a ser automático. Se va a llenar automáticamente con número secuencial o un número aleatorio. Vamos con la siguiente fila del campo matrícula, tipo de dato número. Si es necesario, escribimos la descripción, si así lo quieren realizar, ¿no? Para matrícula, escribir puede ser o introducir. Descripción, introducir el número de matrícula del estudiante. Vamos con el siguiente. Fecha de registro, fecha y hora. Seleccionar la fecha de registro o la fecha de inscripción puede ser también. Seleccionar la fecha de inscripción. Ya. Para fecha de registro, en la descripción, seleccionar la fecha de inscripción. Seleccionar la fecha de registro puede ser también, ¿no? De registro. Y para observación, en observación podemos escribir una descripción también. Si tenemos algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, falta fotocopia de certificado. Falta fotocopia de certificado de nacimiento. Falta fotocopia de carnet. De identidad. Y falta foto quizás. Y ninguna observación también puede ser. Ninguna, ¿no? Ahí estamos también dando algunas sugerencias, ¿no? Entonces podemos así escribir de esa manera. La descripción es para ayudar al usuario final. ¿Qué es lo que debe escribir en ese campo? Vamos con la siguiente tablita, estudiante. Para la primera fila, el campo y de estudiante, autonumeración, no vamos a escribir nada porque
se va a llenar automáticamente. Vamos con la siguiente fila, campo nombres, tipo de dato texto. Introducir o introduzca o escriba, ¿no? Introduzca los nombres, si tuviera 2 o 3, los nombres del estudiante. Siguiente campo, paterno, tipo de dato texto. Introduzca el apellido. Quizás no sé qué significa paterno, entonces aquí me va a indicar, ¿no? Introduzca el apellido paterno del estudiante. Materno también. Introduzca el apellido materno del estudiante. Carnet, campo carnet. Introduzca el número de carnet de identidad del estudiante. Introduzca el número de carnet de identidad del estudiante. Siguiente, campo zona. Escriba el nombre de la zona zona, campo zona, escribe el nombre de la zona donde vive actualmente el estudiante. Siguiente, campo teléfono, escriba el número de teléfono o celular puede ser también, o solo teléfono del estudiante, o si es del padre también ahí podemos especificar. Siguiente campo, correo, escriba el correo electrónico del estudiante. Ahí está la columna descripción, ya lo tenemos. Nombres, introduzca los nombres o solo los nombres puede ser también,
solo los nombres del estudiante. Siguiente, paterno, introduzca el apellido paterno del estudiante. Materno, introduzca el apellido materno del estudiante. Carnet, introduzca el número de carnet de identidad del estudiante. Zona, escribe el nombre de la zona donde vive actualmente el estudiante. Teléfono, escriba el número de teléfono del estudiante. Y correo, escriba el correo electrónico del estudiante. Ya está. Vamos con el siguiente. Ok. Para cada campo tenemos las diferentes propiedades. Voy a seleccionar, por ejemplo, el primer campo, ID estudiante con tipo de dato autonumeración. Vamos a ver desde la parte media de la pantalla, donde me indica propiedades del campo. Hacia abajo se encuentran todas las propiedades de ese campo, ¿no? Y estas propiedades van a cambiar de acuerdo al tipo de dato de cada campo. Entonces aquí tenemos el campo ID estudiante, tipo de dato autonumeración. Para este campo tenemos las siguientes propiedades: tamaño del campo, nuevos valores, formato, título, indexado, etiquetas inteligentes y alineación de texto. Si yo selecciono alguna de estas propiedades con un clic, directamente en el cuadrito de la derecha me va a mostrar una información acerca de esa propiedad. Es la descripción de esa propiedad. ¿Qué es lo que puedo hacer, no? Ahí podemos seleccionar con un clic y ver qué nos indica el tamaño y tipo de los valores que se desea generar automáticamente para el campo. En este caso está con entero largo. Hacemos clic en la flechita y me muestra la otra opción, que es ID de réplica. Eso en las propiedades del campo, tamaño del campo. Siguientes, nuevos valores. Aquí tenemos, ya me muestra seleccionado incrementalmente. Hago clic. ¿Cómo deben generarse los nuevos valores para este campo de autonumeración? Puede ser incrementalmente o puede ser número aleatorio. Ahí podemos elegir esa opción, ¿no? Para el campo y de estudiante. Siguiente tenemos formato. También me indica diseño de la presentación para el campo. Seleccione un formato predefinido o use un formato personalizado. Presione F1 para obtener ayuda acerca de los formatos. Título es una etiqueta para el campo cuando se usa en un formulario. Si no escribimos ningún título, se usará el nombre del campo como etiqueta también, y así, ¿no? Podemos ir revisando cada una de estas propiedades y esto va a ir cambiando de acuerdo al campo.
Siguiente campo, este es campo nombres, tipo de dato texto. Ahí tenemos todas las propiedades. Tenemos tamaño del campo, que me muestra el tamaño con la longitud máxima, que es 255 caracteres, ¿no? Esto, si quieren, lo pueden reducir la cantidad. ¿Cuántos caracteres quisiera utilizar para ese campo, ¿no? Digamos 30, puede ser para el campo nombres, ¿no? 25, 20. Ahí podemos reducir también este tamaño del campo. Tenemos formato, máscara de entrada, título, valor predeterminado, reglas de validación, texto de validación, requerido, es requerido, sí o no, permitir, longitud 0, indexado, presión Unicode, modo IME, modo de oraciones IME, etiquetas inteligentes y alineación de texto. Ahí me muestra todas las propiedades. Campo nombres, paterno, materno, carnet. Este campo carnet con tipo de dato número me muestra todas estas propiedades. También zona, teléfono, correo. Para la tablita de registro lo mismo, y me va a ir mostrando todas las propiedades de cada campo. Aquí vamos a reducir el tamaño del campo en nombres, paterno y materno. Ahí está. Vamos con el siguiente, con la presentación. Vamos a la presentación. Clave principal. Vamos a hablar acerca de clave principal. Clave principal o llave principal. ¿Qué nos dice? Antes de guardar la tabla, tendremos que asignar una clave principal. Antes de guardar la tabla, tendremos que asignar una clave principal. La clave principal, ahí me indica lo que realiza. La clave principal proporciona un valor único. La clave principal proporciona un valor único. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla, y este nos sirve de identificador de registros. De forma que con esta clave podamos saber sin ningún tipo de equivocación, el registro al cual identifica. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla. Nos sirve de identificador de registros, para que así con esa clave podamos saber sin ningún tipo de equivocación el registro al cual identifica.
Entonces, ¿qué más? No podemos... Ya, la clave principal proporciona un valor único, ¿ya? Entonces tenemos que buscar valor único o valores únicos de un campo para que nos sirva de identificador de registros. Un ratito. ¿Qué más me dice? No podemos definir más de una clave principal. No podemos definir más de una clave principal, pero sí podemos tener una clave principal compuesta por más de un campo, ¿no? Podemos tener varios campos en una tablita donde solo vamos a tener una clave principal. Vamos a comprender mucho mejor esto en la hojita donde estamos realizando las tablitas. Ya, entonces, ¿qué nos dice acerca de la clave principal? Se proporciona un valor único, ¿no? Para cada fila de la tabla. Entonces vamos a ir viendo dónde podemos asignar esta clave principal. Ahí está. Vamos a ir preguntando. Ya. Vamos a ir preguntando a qué campo podemos asignarle la clave principal de la tablita número 1. Vamos con el campo nombres, por ejemplo. Para el campo nombres, ¿qué es lo que voy a introducir, que voy a escribir en este campo nombres? Los nombres de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, viene un estudiante que se llama Martina, digamos, ¿ya? Primer estudiante. El segundo estudiante, viene un estudiante que se llama David. Voy a registrar otro estudiante, se llama Lucero. Viene otro estudiante que igual se llama David. ¿Ya? Después, y así, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que estamos en ese campo, se puede repetir los nombres, ¿no? De los estudiantes, de las personas, por ejemplo, el nombre general, que puede ser María, ¿no? Que muchas personas tienen ese nombre. Entonces en ese campo vamos a escribir María, 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 así, varias veces, ¿no? Entonces este campo no, a este campo no le podemos asignar la clave principal, porque no cumple con lo que me indica acerca de la clave principal, que debe tener valores únicos, ¿ya? Entonces el campo nombres, donde se repite, por ejemplo, el nombre de David 2 veces, ya no tendría valores únicos, ¿no? Entonces aquí no puedo asignarle la clave principal al campo nombres, no. Vamos a probar con el siguiente campo, paterno.
apellido paterno. Lo mismo, Pérez puede ser, otro estudiante, Quispe, otro estudiante, también Quispe, otro estudiante, lo mismo, Pérez puede ser, ¿no? Y se repite. Entonces, este campo paterno tampoco puede ser, ¿no? Porque se repiten valores. Siguiente campo, materno, lo mismo, ¿no? También hay muchas personas que tienen el mismo apellido, ¿no? Ya, descartamos nombres paterno, materno. Vamos con el siguiente campo, carnet. Mi carnet de identidad es solo mío, ¿no? Este sí tiene valores únicos, ¿no? Entonces a este campo sí le podría asignar la clave principal. Campo carnet, ahí sí puedo asignarle clave principal porque el carnet de identidad es único para cada persona. Entonces cada estudiante tiene su carnet de identidad único. Entonces este campo sí puede ser. Vamos con el siguiente, campo zona. Campo zona, por ejemplo, Miraflores, ¿no? Quizás más de 2 estudiantes viven en la misma zona, Miraflores. Entonces no, ahí se repiten los datos, entonces no puedo asignarle. Siguiente campo, teléfono. Teléfono, no, aquí tampoco, ¿no? Muchas veces perdemos el número o no suceden cosas que tal vez no es un campo al que le puedo asignar una clave principal, ¿no? Porque esto puede variar, cambiar. Vamos con el siguiente, campo correo, ¿no? Este tampoco, quizás tienen el mismo correo, ¿no? Entonces así, vamos a ir preguntando para saber a qué campo yo puedo asignarle la clave principal. ¿Y qué pasa con el primer campo? Campo ID estudiante. Este campo ID estudiante con el tipo de dato autonumeración es automático, ¿no? Se va a llenar automáticamente. ¿Y qué es lo que me decía en ese tipo de dato? Autonumeración, que tiene valores únicos. Este tipo de dato tiene valores únicos, ¿no? Entonces a ese campo o al campo que tiene tipo de dato autonumeración sí puedo asignarle la clave principal porque no se actualiza y tiene valores únicos, ¿no? Entonces sí puedo asignarle a ese campo al campo ID, ¿no? Por eso también se encuentra ahí el primer campo que ya viene por defecto. Entonces, ¿a cuál le vamos a asignar? Puede ser al ID estudiante o al carnet. Si no tuviéramos el campo ID estudiante, le podemos asignar al campo carnet. En este caso le vamos a dejar ahí en el campo para el campo ID estudiante. Vamos con la tablita número 2. Lo mismo, aquí vamos a asignarle la clave principal al campo ID registro. Ahí al campo ID registro. Tenemos ahí campo matrícula, fecha de registro y observación. Para asignar una clave principal a un campo, podemos seguir los siguientes pasos. Hacer clic sobre el nombre del campo que será clave principal.
hacer clic sobre el botón clave principal en el marco de herramientas de la pestaña de diseño, en el grupo de herramientas de la pestaña de diseño. Entonces vamos directamente a asignarle la clave principal a los campos. Tenemos ahí la tablita de registro, campo y de registro. Aquí podemos ver que la clave principal ya está asignado a este campo. Ahí puedo ver a la izquierda del campo y de registro se encuentra esta llave. Esa es la clave principal que por defecto se asigna al primer campo, ¿no? Al ID. Entonces ya está asignado. Vamos a volver a asignar, por ejemplo, en la tabla estudiante, en la tablita estudiante. Ya se encuentra así. ¿Ya? La tabla estudiante, los campos, no tenemos ninguna clave. Voy a la pestaña herramientas de tabla, diseño. Herramientas de tabla, diseño. Grupo herramientas. Aquí se encuentra la clave principal. Es seleccionar el campo y después hacer clic en la herramienta clave principal. Por ejemplo, en el campo carnet, seleccionamos el campo carnet y vamos al grupo herramientas. Sobre clave principal hacemos un clic y se va a asignar la clave principal al campo carnet. Quizás quiero asignar a otro campo. Puedo borrar esta clave haciendo un clic otra vez sobre la misma herramienta, clave principal. Seleccionamos el campo donde está asignada la clave principal y otra vez hacemos clic sobre la misma herramienta para quitar. Que quizás quiero asignarlo al campo zona, clave principal, listo. Quiero asignarlo al campo teléfono o al de correo, igual, ¿no? Seleccionamos el campo correo, clave principal y listo. Quizás no recuerdo dónde se encuentra la clave principal y quisiera cambiar del campo correo. Ahora quisiera asignarlo al campo ID estudiante. No recuerdo en qué pestaña se encuentra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahí, no recuerdo dónde se encuentra la clave principal, la herramienta clave principal. ¿Qué puedo hacer? Voy a la izquierda del campo, no del nombre del campo, o de esta columna, nombre del campo, a la izquierda. En este cuadradito de color gris, voy a hacer un clic derecho. Primero selecciono el campo y de estudiante, ahora clic derecho sobre este cuadradito de color gris. Ahora aquí me salen varias opciones, ¿no? La primera es clave principal. Entonces con esta yo puedo asignar la clave principal a ese campo. Clic derecho sobre este cuadradito de color gris a la izquierda del nombre del campo y selecciono la primera opción, es clave principal, para asignarlo. Un clic y ya está, la clave principal, ¿no? De esa manera también se puede hacer.
vamos con la tabla de registro, lo mismo, ¿no? Quiero cambiar quizás la clave principal al campo fecha de registro. Clic derecho, clave principal, ¿no? Así también se puede. Clic derecho, otra vez lo devolvemos a ID registro. Y ya está asignado a ese campo. Ya. Vamos a continuar con más. Vamos a agregar un campo que me está olvidando en la tablita de registro. Vamos a asignar. Vamos ahí a escribir un campo que me falta. Es el campo ID estudiante. Con el tipo de dato número. Ya, ese campo más vamos a agregar a la tabla número 2, tabla de registro. Esta es la clave foránea, el ID estudiante, tipo de dato número, es la clave foránea la que me va a permitir relacionar la tabla estudiante y la tabla registro. Con este campo yo voy a relacionar estas dos tablitas. Esta será nuestra clave foránea. Vamos a agregarlo a la tabla de registro. La tablita de registro. Aquí vamos a escribir. Podemos copiar también el campo de el primer campo de la tabla estudiante. Y de estudiante, aquí vamos a elegir tipo de dato número. En descripción no vamos a escribir nada porque también se va a completar automáticamente. Y eso sería todo. Es el mismo nombre del campo que tiene la tabla estudiante, el primer campo y de estudiante, con el tipo de dato número. Vamos aquí otra vez. Ya, ¿qué más? Ya está la clave principal, la clave foránea, tenemos la clave principal en la tabla estudiante también. Esto lo puedo guardar, ahora sí. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, guardar y cerrar. Ahora vamos a hablar de las relaciones. De las relaciones de las bases de datos, ¿no? Muy bien, nos vamos a ir a la pestañita de herramientas de bases de datos. Tenemos el grupo, relaciones y la herramienta relaciones. Hacemos clic sobre la herramienta relaciones. Me va a mostrar esta ventanita, mostrar tabla, botón tablas, tenemos consultas, ambas. En este botoncito de tablas me va a mostrar todas las tablitas que hayamos creado para nuestra base de datos. Solo tenemos la tabla estudiante y la tabla de registro. Si tuviera más, me va a mostrar aquí toda la lista de las tablitas, ¿no? Entonces,
aquí me va a mostrar las tablitas y yo puedo ir seleccionando una por una cada tablita ahí, o todas, o puedo seleccionar todas las tablas. Selecciono, por ejemplo, la tabla estudiante y botón agregar, tabla registro, botón agregar. Pero si son varias tablitas, puedo hacer un clic izquierdo sostenido desde arriba o desde abajo, ¿no? Y seleccionar todas las tablas, ¿no? Si tuviera aquí más tablitas, clic izquierdo sostenido y subo hacia arriba o arrastro hacia arriba para seleccionar todas las tablitas. Selecciono todas y botón agregar. Ahí está, las dos tablitas. Ahora cerrar o la X. Ahí tenemos la tabla estudiante y la tabla registro. Para relacionar estas dos tablitas, estudiante y registro, vamos a seleccionar el campo ID estudiante que tiene la clave principal de la tabla estudiante. Seleccionamos el campo ID estudiante que tiene la clave principal de la tabla estudiante. Y esto lo vamos a jalar. Vamos a jalar desde este campo, ¿no? Y de estudiante hasta la tablita de registro, hasta el campo y de estudiante de la tabla registro, hasta este campo. Entonces lo vamos a hacer con un clic izquierdo sostenido desde ID estudiante de la tabla estudiante hasta ID estudiante de la tabla registro. Seleccionamos primero y ahora un clic izquierdo sostenido sobre el campo ID estudiante. Clic izquierdo sostenido, ahí estamos jalando, lo llevamos hasta el campo ID estudiante de la tabla registro. Estamos sobre ese campo, soltamos. Ahora me sale esta ventanita de modificar relaciones, donde tenemos la tabla o consulta relacionada, ¿no? En tabla o consulta tenemos la tabla estudiante, en tabla relacionada la tabla de registro. Y más abajo se encuentran los campos que son ID estudiante de la tabla estudiante y el campo ID estudiante de la tabla registro. Ahí podemos ver también si estamos relacionando las tablas que queríamos, ¿no? Y también los campos de las tablas que vamos a relacionar, ¿no? Ahí me muestra el nombre de las tablitas y nombre de los campos. Si esto está bien, si está seleccionado, voy a activar estas opciones de más abajo. Esta opción la voy a activar, que es exigir integridad referencial. Siguiente opción también la voy a activar, actualizar en cascada los campos relacionados, y la tercera opción también, eliminar en cascada los registros relacionados. Un ejemplo sería si yo voy a modificar quizás el nombre de algún estudiante, por alguna razón me confundí, lo puedo modificar en la tablita de estudiante, ¿no? Y este cambio se va a ver también en la tabla de registro,
o si estoy eliminando a algún participante también, ¿no? Entonces son estas opciones también las que me sirven si las tablitas ya están relacionadas, ¿no? Actualizar algún dato, ¿no? Y esto también se va a actualizar en las tablas relacionadas. Entonces estas sí son opciones que puedo activarlas. Botón crear, cancelar, vamos con el botón crear. Ahí ya tenemos la relación. Esto lo podemos guardar, clic derecho, guardar. Y ahora sí, en el grupo relaciones, con la X cerrar. Y ahora vamos a abrir la tablita estudiante con un doble clic o clic derecho abrir. Un doble clic en la tablita. Aquí vamos a registrar los datos. Podemos trabajar con el mouse o con el teclado también, presionando Enter. Nombres, selecciono ahí en nombres, la columna nombres, y directamente ya puedo ayudarme con la descripción que hemos escrito. Se encuentra en la barrita de estado, en la parte inferior de la pantalla. Ahí es donde me muestra, ¿no?, la descripción de los campos. Me dice, introduzca solo los nombres del estudiante. En ese campo, introduzca solo los nombres del estudiante. Escribo el nombre del estudiante. Luis Miguel. Ya está. Enter para pasar al siguiente campo o a la siguiente columna. Paterno. No sé qué es paterno. Veo ahí la barrita de estado. Me dice, introduzca el apellido paterno del estudiante. El apellido paterno es Pérez. Materno. ¿Qué es materno? Introduzca el apellido materno. Ya. El apellido materno del estudiante. Luna. Siguiente, carnet. Introduzca el número de carnet de identidad del estudiante. Ahí está. El carnet. Siguiente, zona. Escriba el nombre de la zona donde vive actualmente el estudiante. ¿Dónde vive actualmente el estudiante? Miraflores puede ser. Siguiente. Escriba el número de teléfono del estudiante. Celular también puede ser. Ahí está. Siguiente, escriba el correo electrónico del estudiante. Ahí está. Vamos a modificar un poquito el ancho de la columna correo. Nos acercamos ahí al lado de esta flechita. Nos acercamos para modificar un poco el ancho de la columna correo. Ahí está. Vamos con el siguiente registro. Ana, apellido paterno. Flores. Quispe. Carnet. Ahí está. Zona.
zona Mercedes. Teléfono, también asignamos un teléfono. Correo. Vamos con el siguiente registro. Si alguien quiere participar, también puede participar para llenar los datos. Julio. Paredes. Lima. Carnet. Zona. Zona Murillo. Teléfono. Teléfono. Y finalmente correo. Correo. Vamos con el siguiente registro. Pedro Paucara. Quiroga. Carnet. Zona. Periférica. Teléfono. Y correo. Vamos con el siguiente. Mercedes. Suárez. Flores. Carnet. Zona. Zona. Miraflores también. Murillo puede ser. Murillo. Teléfono. Y correo. Sedes. Y ya está. Ahí tenemos los registros 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahora vamos a hacer clic en este icono
consultita, por favor, si no tuviera, por ejemplo, alguna de las identificaciones como apellido materno, digamos, solamente lo dejo en vacío la aplicación o lo podemos dejar vacío. Sí, a menos que hayan especificado en las propiedades del campo que es requerido, si no, lo pueden dejar así, en blanco. O sea, para no llenarlo, solamente no hay que especificarlo, digamos. Exacto, ¿no? Si Ya, ustedes gracias, hubieran, licenciado. sí, si ustedes hubieran especificado que es requerido, sí o sí, entonces en ese caso sí les va a mostrar o un aviso así, ¿ya? ¿Está bien, Ya, compañera? gracias. Muy bien, ya, vamos a terminar con esto. Hacemos clic en este icono más para ver aquí la tablita que está relacionada, es la tabla de registro. Ahí podemos ver los campos. Entonces, en esta parte yo también puedo llenar los campos de la tabla registro, ¿no? Haciendo clic en este icono más. Matrícula. 1, 2, 3, fecha de registro. Ahí seleccionamos. También me indica en la parte inferior seleccionar la fecha de registro. Entonces hacemos clic en este calendario y elegimos la fecha cuando se registró este estudiante Luis Miguel. Se registró el 12 de junio. Ahí está, seleccionamos. En observación, ¿qué puedo escribir? Si le falta fotocopia de certificado de nacimiento, de carnet, foto o ninguna. Este estudiante presentó todo. En observación puedo escribir ninguna observación, ¿no? Ninguna. Y ya está. Vamos con el siguiente registro número 2, matrícula. Ahí también escribimos la matrícula que se asigne al estudiante, ¿no? Fecha de registro, también seleccionamos la fecha de registro cuando se registró este estudiante, el 14 de junio. Observación, solo le falta foto, ¿no? Un ejemplo. Ahí está. Vamos con el siguiente, es el registro 3, ¿no? Matrícula. También asignamos fecha de registro, cuando se registró este estudiante será el lunes 19. Observación, solo le falta fotocopia de carnet. Ahí está. Fotocopia de carnet. Vamos con el siguiente. Estudiante, el cuarto registro. Asignamos la matrícula, fecha de registro, cuando se registró este estudiante, el 20. En observaciones, ninguna. Y vamos con el último estudiante. Matrícula, lo mismo, ¿no? Fecha de registro, el viernes pasado, 23. Observación, aquí le falta fotocopia de certificado de nacimiento. Y ya está. Si quieren modificar el ancho de la columna observación también, ¿no? Pueden ahí acercarse entre esta columna observación y haga clic. Ahí lo pueden modificar el ancho. Eso, vamos a cerrar ahí con el menos. Vamos a abrir la tablita de registro con un doble clic y aquí ya podemos ver todos los datos, ¿no? En ID registro, matrícula, fecha de registro, observación, ID estudiante. Vamos a modificar el ancho de la columna observación. Ahí está. ID registro, matrícula, fecha de registro y observación. El ID estudiante es el ID de cada estudiante, ¿no? Entonces aquí directamente yo lo puedo llenar.
si la tablita está relacionada, ¿no? Para la tabla de registro. Esto lo voy a guardar si he realizado algún cambio y cerrar.